Muchas personas no saben realmente lo que pasó aquel 2 de octubre de 1968. A continuación les diremos los hechos que fueron desencadenando la matanza de Tlatelolco. En 1964, varios médicos del Hospital 20 de Noviembre hicieron un paro, debido a que se les debían sueldos y aguinaldos. Como resultado, hubo 206 médicos despedidos. Los doctores respondieron formando la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos. Comenzaron a organizar paros en 40 hospitales del ISSSTE. Entonces el presidente Gustavo Díaz Ordaz prometió estudiar el caso. Pero las negociaciones iban de mal en peor, ya que no solo exigían sueldo justo, sino mejores prestaciones laborales. Ordaz permitió darles un pequeño aumento de sueldo y las protestas se intensificaban hasta que las enfermeras del 20 de noviembre fueran secuestradas, médicos despedidos y líderes del movimiento encarcelados. En 1968, en un partido de fútbol americano entre las vocacionales 2 y 5 del Politécnico contra la prepa Isaac Ochoterena, terminó en una pelea e intervinieron granaderos. Entonces, el IPN y varias escuelas convocan una marcha en contra de los granaderos que intervinieron durante la pelea. Ese mismo día, alumnos del IPN y UNAM organizaron una marcha juvenil en honor a la Revolución Cubana. Las dos marchas tenían rutas y horarios diferentes, pero terminaban juntándose o pasando muy cerca. Una de las marchas es atacada por granaderos en la esquina de Madero y Palma, y corren hasta el hemiciclo Juárez, donde estaba la otra marcha. Ahí piden apoyo y se organizan los dos grupos para marchar juntos al Zócalo. En el camino se escuchaban gritos de apoyo a la UNAM y el IPN, hasta que en la esquina 5 de Mayo y Palma se encuentran otra vez con granaderos, quienes les piden que se retiren, pero los estudiantes respondieron con rechiflas y burlas, argumentando que estaban en su derecho. La policía los ataca brutalmente, golpeando a todo el mundo sin distinguir entre miembros de la marcha o simples transeúntes. Ese día hubo 500 heridos y varios detenidos. Al día siguiente el ejército destruye la puerta de la Prepa 1 con una bazuca. El rector de la UNAM convoca una huelga y condena públicamente los actos del gobierno, iza la bandera a media asta y encabeza ese mismo día una marcha por Avenida de los Insurgentes, junto a los estudiantes defendiendo la autonomía de la universidad. El gobierno apostó tanques y vehículos en distintos puntos de la avenida y permanecerían ahí más de un mes hasta que el ejército tomara con violencia la ciudad universitaria. Ese día Barros Sierra dio un discurso donde se declaró orgullosa de ser universitario y les pidió a los universitarios que lucharan bajo el marco de la ley para representar una comunidad responsable. Mientras Barros daba su discurso, Díaz Ordaz daba otro en Guadalajara, donde decía que estaba abierto al diálogo y que los estudiantes eran los que rechazaban su mano extendida. Al día siguiente, los estudiantes forman el Consejo General de Huelga. El 27 de agosto, los estudiantes marchan al Zócalo y uno de los líderes del movimiento, Sócrates Campos Lemos, quien más tarde descubriría un infiltrado del gobierno, propone hacer un plantón en el Zócalo hasta que le dieran respuesta. Así 3.500 estudiantes permanecen al pie del balcón presidencial. En la madrugada, el ejército destruyó el campamento y los estudiantes se retiran a Madero. El ejército los persiguió y golpeó. Incluso se sabe que había tiradores en varios edificios que disparan en contra de los estudiantes. Durante el mes de septiembre hubo varias marchas organizadas por estudiantes de la UNAM, entre ellas la famosa Marcha del Silencio, en donde llevaron pañuelos en la boca. El ejército entra con violencia a los terrenos de la ciudad universitaria. Al siguiente día, el rector presenta su denuncia. A raíz de la toma de la UNAM por parte del ejército, los del IPN secuestran varios autobuses y los colocan de forma estratégica, protegiendo la escuela. Después abren zanjas y derriban postes para evitar el paso. Los estudiantes y el ejército se enfrentaron durante varias horas. Hubo cerca de 350 estudiantes arrestados.
Faltaban 10 días para los Juegos Olímpicos, las manifestaciones seguían y no encontraban una solución al problema. Un día antes, todo el ejército desocupa el IPN y la ciudad universitaria y vigila la manifestación que estaba tomando lugar en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Poco a poco, elementos del batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles y llevaban un guante blanco o pañuelo, para distinguirse, fueron infiltrándose. A las 5:55 de la tarde se vieron 2 bengalas rojas en el cielo. Fueron disparadas desde una torre y se cree que esa fue la señal para que el batallón Olimpia abriera fuego. Díaz Ordaz negó lo sucedido, pero no contaban con que había periodistas extranjeros que iban a cubrir las Olimpiadas. En otros países se publicó toda la verdad. A los periodistas se les descomisaron los rollos fotográficos y algunos los golpeaban. Consecuencias actuales del movimiento del 68. El movimiento de 1968 tiene que entenderse dentro del contexto a nivel local y mundial. En el mundo, en diferentes países europeos como en Francia, hubo una serie de protestas por estudiantes que cuestionaban la falta de oportunidades educativas, la falta de espacios para la libre expresión de sus ideas y también diversos pensadores filósofos como Jean-Paul Sartre inspiraron y apoyaron estos movimientos. En México, en la misma época, hubo coincidencias con estos movimientos por la falta de oportunidades para los jóvenes, tales como en lo relacionado con la educación, la falta de democracia, el cuestionamiento ante las medidas autoritarias aplicadas por el gobierno, entre las principales. Al movimiento se fueron sumando diferentes sectores de la sociedad, como profesores, obreros, mujeres y hombres que apoyaron a los estudiantes. El movimiento fue reprimido y muchos de sus participantes fueron asesinados. Sobre las consecuencias de este movimiento, en donde tristemente sus participantes fueron reprimidos por el gobierno de Díaz Ordaz, podemos decir que, aunque persisten problemas en el país que vienen de tiempo atrás, gracias a este movimiento del 68 se generó una actitud más crítica de la sociedad civil. Se fueron abriendo espacios políticos, así como a nivel de expresión, y se ha seguido defendiendo la educación pública y gratuita. También hay que recordar que los jóvenes fueron creativos en la expresión de sus protestas y que nos enseñaron que es posible pensar en mejorar el país con una amplia participación de la sociedad. En conclusión, los acontecimientos del 68 representan uno de los hechos más injustos y horribles de la historia de México. Saber que el gobierno solo hizo esto para quedar bien a nivel internacional es un hecho terrible, que tuvo que reprimir las manifestaciones de inconformidad que ya se habían extendido a otras capas de la sociedad. Fue tanto el impacto de este movimiento que la gente se acuerda del 68 no por las Olimpiadas, sino por la matanza de Tlatelolco. El sacrificio de los estudiantes no fue inútil, pues desde entonces México ha cambiado.